sobre los temas relevantes en el estado de Chihuahua. Antes que nada, las iniciativas que han presentado el Partido Acción Nacional durante esta presente legislatura y cuáles se han aprobado. Mira, nosotros entramos en octubre. Sí. Prácticamente lo que hicimos entrando en octubre y hasta diciembre fue trabajo irreductible, es decir, una serie de temas que nadie planeó, que tenías que resolver, como son las leyes de ingresos de los municipios, la ley de ingresos estatal, el presupuesto de egresos estatal, la revisión de las cuentas públicas. Y hoy tuvimos 300 y pico de dictámenes de la Auditoría Superior del Estado, que incluyen municipios, organismos descentralizados e incluso organizaciones de la sociedad civil que están recibiendo algún dinero público, también se están auditando. Y prácticamente estos 3 meses los dedicamos fundamentalmente a la resolución de estos temas. Al mismo tiempo de que resolvimos los temas que yo llamo irreductibles, es decir, las tareas que tienes que hacer de a fuerzas por motivos legales, presentamos varias iniciativas de ley y al mismo tiempo, entre todos, elaboramos una agenda legislativa. Agenda legislativa que en Chihuahua, por cierto, es una obligación legal del Congreso el presentarla, el aprobarla en el Pleno y el discutirla en el transcurso de los 3 años de la legislatura. Y ahí es, en la agenda legislativa, en donde los propósitos del PAN y de otros partidos fueron plasmados. Nosotros en el PAN queremos una reforma político-electoral muy profunda en Chihuahua, que incluya la revisión de los aspectos que tienen que ver con el propio Congreso del Estado, en donde desde mi punto de vista ya se necesita una nueva forma de gobierno interno, que no solo esté en manos del grupo que ostenta la mayoría, sino como a nivel federal se roten las presidencias del Congreso entre los distintos partidos que integran la legislatura. Lo mismo con la Junta de Coordinación Parlamentaria, es decir, una gobernabilidad para el Congreso más democrático. En el Poder Judicial queremos oxigenarlo y queremos establecer la obligación de que en la renovación de los juzgados y de las magistraturas del Supremo Tribunal exista la obligación de convocar al foro de abogados, es decir, a los abogados que no están en estos momentos integrando el Poder Judicial, pero en donde hay mucho talento, donde hay abogados postulantes que pudiesen, de ser jueces o magistrados, aportar y oxigenar la vida interna del Poder Judicial en Chihuahua. Necesitamos una reforma política que vea por una distinta relación entre municipio, gobierno del Estado, que hoy es una relación de subordinación desde mi punto de vista. Los municipios no tienen ni viabilidad fiscal, ni financiera, ni de recursos. Se necesita una desconcentración de facultades de lo estatal hacia lo municipal. Se requiere también una ley de coordinación fiscal que establezca un nuevo marco de las relaciones fiscales entre el Estado y los municipios, donde actualmente hoy prácticamente el Estado se lo queda todo y el nivel más cercano de gobierno a la gente tiene escasísimos recursos para poder maniobrar cuando es el que tiene el mayor número de problemas, porque es el nivel de gobierno al que los ciudadanos acuden con más frecuencia. Es inmediato. Por su cercanía. Claro. Y requerimos también hacer toda la serie de adecuaciones que se necesitan en lo electoral en Chihuahua, que tiene que ver con reelección de síndicos, presidentes municipales, regidores, diputados, no los actuales, sino los que se elijan a partir del 2016. Necesitamos reformar y hacer una nueva ley electoral que recoja todos los avances que se dieron en la reforma política federal, que recientemente, en días pasados, promulgó Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Y requerimos también una serie de cambios en la forma en que se han venido visualizando en Chihuahua lo que muchos llaman organismos públicos autónomos, el ICHITAI, el IE, una serie de organismos
que han entrado en crisis en cuanto a su independencia y a su funcionalidad, han sido duramente criticados por la forma en que se designa a sus titulares, y hoy estamos en Chihuahua, por ejemplo, inmersos en un escándalo jurídico en el asunto del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, que creo que pasa o tiene que ver por un proceso de elección de este tipo de funcionarios no adecuado, que se presta al desaseo y se presta a la consigna en vez de la deliberación fructífera para poder llegar a elegir a las mejores personas. Tenemos pues una agenda muy ambiciosa en Chihuahua que pretende fundamentalmente reformar las bases mismas del Estado, porque creo que en Chihuahua tenemos muchos años, cuando menos en el plano legislativo, sin una reforma verdaderamente importante en estas materias. Reformas que verdaderamente trasciendan a las propias legislaturas, que formen parte de una herencia política importante para las futuras generaciones y que nos den un estado de cosas mucho mejor, más democrático, más transparente y con instrumentos para que la ciudadanía tenga la posibilidad de enfrentar a los gobiernos y al poder mismo mediante instrumentos de participación ciudadana que obliguen al gobierno, a los gobiernos, al propio Congreso del Estado a dar puntual respuesta de muchos de los requerimientos y las necesidades que tienen los ciudadanos en Chihuahua. Yo sé que es ambicioso, sé que de alguna forma prácticamente desde 1995-96 no hay un planteamiento en el Congreso del Estado de la envergadura del que pretende hoy Acción Nacional y que incorporamos a la agenda legislativa hacer, pero creo que no se puede ya perder el tiempo en esto, porque el no haber atendido estos temas durante tantos años o el haberlos atendido solo parchando o solo con una visión reduccionista de ver cómo arreglamos esto, pero sin ver el marco global de lo que es el estado de Chihuahua y sus instituciones y sus poderes y las relaciones entre ellos, nos ha colocado, según diversos estudios, en una situación de estado con atraso político, con atraso en transparencia, en derechos humanos, en relación ciudadanos-gobierno, que según estudios como uno que recientemente publicó Coparmex en Chihuahua, están colocando nuestra entidad, que había sido vanguardia en muchos sentidos en materia democrática, pues en una entidad muy atrasada con respecto a otras que se han venido denormalizando a superarse en materia político-electoral. ¿Es aceptable la reelección o ustedes están de acuerdo? ¿Por qué la apoyan? La apoyo no solo porque mi partido lo ha propuesto históricamente, sino porque creo que es un mecanismo muy eficaz en el ámbito legislativo. Hay que decirlo con toda claridad, esto no ocurrirá en el caso de los gobernadores, sino con los diputados, con los presidentes municipales, con los síndicos, con los regidores, porque creo que es la forma en que los ciudadanos pueden verdaderamente evaluar si un diputado está haciendo las cosas bien, si es alguien que le conviene al Estado que esté como diputado o como presidente municipal o como regidor o como síndico, porque muchas veces este tipo de funcionarios se dedican a decir, bueno, pues yo tengo 3 años, no tengo ninguna otra posibilidad, así es que me la voy a pasar de pachanga, acabo que si hago bien o mal las cosas no hay absolutamente ninguna consecuencia. Incluso se ponen a trabajar en el proyecto que viene, en la chamba que viene posteriormente, y eso hace que se abandone o haya lenidad en el ejercicio de la función. No debiera ser así, claro, pero así es. Y creo que el poder reelegirse es un estímulo importante para este tipo de funcionarios, pero además un mecanismo muy eficaz para que el ciudadano diga si fulano o sutano, el diputado, el presidente municipal, el regidor, el síndico, están haciendo las cosas bien. Habrá que perfeccionar, sí, el sistema y hacer una legislación secundaria eficaz que permita que también no se generen abusos
en este esquema de reelección, pero creo que en términos generales es algo que va a beneficiar el ejercicio de la política en México. ¿Cómo están funcionando los partidos al interior, las diferentes fracciones de los diferentes partidos al interior del Congreso del Estado de Chihuahua? ¿Cuál es la verdadera oposición? En este caso sería únicamente el PAN, ¿o cómo está funcionando? Platíquenos. Mira, yo desde el principio definí muy claramente cuál era la vocación del grupo parlamentario del PAN. El PAN representa en Chihuahua actualmente a más de 370,000 ciudadanos que votaron por el PAN, por nosotros. Nosotros no fuimos en coalición con absolutamente ninguna fuerza política, pero 370,000 electores confiaron en nosotros. Y confiaron porque piensan que teníamos una propuesta razonable de gobierno, pero además porque nos ven como la clara alternativa frente a lo que ellos consideran que se está haciendo mal en el ejercicio de gobierno. Yo les decía a algunos amigos que tengo en el PRI que el papel del PAN en esta ocasión tiene que ser el del ejercicio opositor. A nivel nacional hay acuerdos políticos entre los partidos, entre el gobierno federal, el presidente de México y las diferentes instancias. Sí, está el Pacto por México. El Pacto por México. Acaban apenas ayer de hacer un balance de esto y dicen que es mejor los acuerdos que un pleito. En este caso lo dijo Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN. En este caso, ¿cómo está funcionando aquí en el estado de Chihuahua esto? ¿Hay acuerdos? ¿Se está caminando? Mira, no ha habido acuerdos. ¿Hay conflictos? Hay que ser muy claros. ¿Cuál es la situación? Hay que ser muy claros. Los primeros 3 años del ejercicio de gobierno del actual gobernador no han generado, desde mi punto de vista, ningún acuerdo importante. Porque para mí un acuerdo importante tiene necesariamente que llegar y transformar a la sociedad, traducirse en un cambio importante al sistema. Si no, pues son acuerdos que, pues, qué bonito que hay acuerdos, pero que no se traducen en cambios significativos. Nosotros creemos en el PAN que estos últimos 3 años del ejercicio de gobierno de Duarte Jaques deben de servir para transformar y dejar un mejor estado de cosas en materia democrática a quien vaya a ser el próximo gobernador del estado, sea del PAN o sea del PRI. Y en ese sentido, creo que los grandes acuerdos están a punto de sucederse en Chihuahua. ¿Y cuáles serían esos grandes acuerdos? El acuerdo para poder sacar todos los cambios legislativos que el PAN propone. Es evidente que el PAN no puede solo en el Congreso por su número de diputados. Y también resulta evidente que si la mayoría parlamentaria, en este caso el PRI, y el propio gobierno del Estado no cooperan en la posibilidad de esta transformación, tampoco se hace realidad. Entonces yo confío en que en Chihuahua inauguremos en este sexenio la posibilidad de generar acuerdos políticos de largo alcance. Otro aspecto, ¿en qué favorece a la población mexicana el cambio del Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional Electoral? ¿Esto realmente trae consigo un beneficio, esta acción que está dentro de la reforma política? Fundamentalmente de lo que se trata aquí es de que los organismos estatales, que es donde está, desde mi punto de vista, el problema mayor con respecto a la independencia de los órganos que regulan los procesos electorales, sus funcionarios, sus consejeros sean electos de otra forma. El control que han venido ejerciendo los gobiernos estatales en contra de los organismos electorales locales hace que no sean ni autónomos, ni independientes, ni imparciales, ni profesionales, y que prácticamente se dediquen a salvaguardar los intereses de los gobernadores en turno. Y hablo de todos los partidos y de todos los gobiernos, ¿eh? Y en ese sentido, al transformar el IFE en Instituto Nacional Electoral, en hacer una sola carrera profesional, en que este órgano esté legitimado y facultado para designar a los funcionarios estatales en los organismos estatales. Lo mismo el Senado, tratándose de tribunales estatales electorales, seguramente le quita margen de maniobra
a los intereses locales que ven en los institutos estatales electorales la posibilidad de tener gente que, más que preparar procesos electorales independientes, profesionales, imparciales, pues vele por sus intereses. Se trata de que en las entidades federativas, en los estados del país, los organismos electorales tengan mayor independencia, profesionalismo, imparcialidad, que en este momento no se da porque los señores gobernadores quieren tenerlos bajo su control y bajo su feudo. Y eso ocurre en Chihuahua, en Yucatán, en Campeche, en Chiapas, en el propio Distrito Federal. Y creo que la reforma, aparte de que dificulte esta intervención, crea mecanismos para que incluso las designaciones de este tipo de funcionarios busquen perfiles más altos y personas más independientes para ejercer estas funciones. La reforma energética, según afirman algunos legisladores, algunos priistas, algunos políticos, la reforma energética beneficia al estado de Chihuahua. ¿Qué forma beneficiaría? ¿Hay ahorita yacimientos? Yo creo que beneficia al país, pero sin ser la panacea, porque una reforma te puede colocar en la posibilidad de enderezar el rumbo en la materia en donde hagas la reforma, pero no la opera, no la conduce, no la realiza. Te da el instrumento que te puede permitir realizarla. Si la reforma es bien instrumentada en su ejecución por parte del Ejecutivo Federal, que esto hay que verlo con mucho detalle, sin duda va a beneficiar a este país porque nos coloca en la posibilidad de atraer inversión extranjera, de atraer capital mexicano y meterlo a la generación de energía en el país, porque genera menos corrupción, porque cuando algo lo tiene en monopolio el gobierno, generalmente es más corrupto que si más gente interviene en el proceso, sobre todo gente que viene de la iniciativa privada. Y no soy de los que piensa que tampoco en la iniciativa privada hay corrupción, pero sí creo que entre mayor número de gente haya involucrada en un asunto público, también la corrupción se dificulta. ¿Es falso entonces de que se esté privatizando, se esté vendiendo extranjeros al territorio mexicano? No, en lo absoluto, está perfectamente definido desde mi punto de vista, y esta fue una propuesta del PAN de hace muchos años, cómo y en qué términos y bajo qué condiciones se va a permitir la inversión extranjera en esta materia. Es una reforma que ya países como Brasil, a través de Petrobras, habían realizado e instrumentado, y creo que en Brasil se hizo desde la perspectiva de un gobierno de izquierda, el de Lula, y les está yendo mejor. Y creo que incluso Petrobras es hoy una industria o una empresa en mejores condiciones que Pemex. Y esto porque la reforma permitió una serie de esquemas de inversión que en Brasil se dieron y que en México no. O sea, llegamos atrasados a esta reforma, hay que decirlo. Pero no obstante se hizo, y creo que va a permitir, aparte del esquema de inversión y la entrada de capital fresco a la generación a la exploración, a la generación de refinerías, gasolineras, etc., creo que va a haber más gente involucrada en la definición de la política energética en el país. El sector privado puede aportar de manera importante en la definición de las políticas públicas en esta materia, y creo que en esencia el concepto de propiedad de la nación de los hidrocarburos y de otros energéticos se conserva, pero se permite a una empresa como Pemex esquemas de capitalización, esquemas que le permitan atraer inversión en exploración de aguas profundas, en muchos temas en donde no se tenía ni el dinero ni la capacidad de hacerlo. Porque, aunque algunos dicen que sí se tenía el dinero, también hay que ver el esquema en que estamos. 1 de cada 3 pesos de los que se gastan en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales proviene de Pemex. Y esa carga fiscal a Pemex no se la podemos quitar de la noche a la mañana.
porque lo sufriría el mexicano de a pie inmediatamente, porque son recursos para salud, para educación, para desarrollo social, para muchas cosas. Entonces, si tienes una empresa a la que no le puedes quitar esa carga fiscal y al mismo tiempo quieres crecer e invertir, tienes que buscar los recursos en otro lado, no ahí mismo. Y es lo que hace la reforma.